Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El ministerio Preach and Teach les presenta Pride. Un análisis detallado sobre el transgenerismo, adventismo y el tiempo del fin. Hoy presentamos el poder de una ideología. Dios les bendiga y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de esta serie titulada Pride, Transgenerismo, Adventismo y el tiempo del fin. Gracias por su audiencia. En nuestros episodios anteriores nos enfocamos específicamente en 4 rebeliones registradas en la palabra de Dios. 4 rebeliones basadas en una oposición abierta a los principios establecidos por Dios. 4 rebeliones basadas en la intolerancia. 4 rebeliones que requirieron la intervención directa de Dios para sofocarlas. 4 rebeliones impulsadas por el mismo sentimiento, orgullo. Todos los participantes cruzaron al punto de no retorno al ser considerados como lo que la Biblia llama mentes reprobadas. Ya hablaremos de eso en otro episodio. Todas estas rebeliones estuvieron basadas en conceptos, deducciones, negociaciones y apreciaciones que, al juntarlas, se convirtieron en una ideología. Definamos lo que es ideología. De un lado diremos que es un conjunto de opiniones y o creencias de un grupo o individuo. Desde otro ángulo, podemos decir que una ideología puede centrarse tanto en obligar a la gente a que haga lo que uno quiere, o sea, la obediencia por la fuerza, como también centrarse más en el poder de conseguir que otros hagan voluntariamente lo que uno quiere. Pongamos algunos ejemplos variados. Tenemos autoritarismo, autocracia y dictadura, la cual es una sociedad gobernada por una sola persona. Esta persona tiene un fuerte control sobre el aparato político y no se regula por las leyes de control interno, lo que se conoce como checks and balances. Una ideología trajo el terror a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial bajo el Tercer Reich, liderado por Adolfo Hitler. Una ideología que terminó por desencadenar el infame holocausto que costó millones de vidas judías. Otro ejemplo es el capitalismo, que es un conjunto de principios que regula la mayor parte de países que componen el mundo occidental. Este sistema se caracteriza por la explotación marcada del rico sobre el pobre. Otro ejemplo es el colonialismo, que es la expansión de los territorios de una nación adquiriendo nuevas tierras a través de la explotación y el desplazamiento de la población indígena. Otro ejemplo es la democracia, que es la ideología en la que el gobierno es elegido libremente por el pueblo, o sea, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Tenemos también el globalismo, que es un concepto que enfatiza la importancia de la cooperación global para enfrentar los problemas existenciales del planeta. Bajo este concepto tenemos la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, entre otros. No podemos dejar de mencionar
el imperialismo, que es la ideología cuyo foco es desarrollar el poder de una nación sobre otras naciones a través de diplomacia y estrategia militar. Esto se conoce como hegemonía. También tenemos que mencionar el liberalismo, que es la creencia que afirma que la sociedad debe maximizar las libertades individuales de la gente. Tenemos también el progresismo. El progresismo es una doctrina política y social que se orienta mayormente hacia el desarrollo de un estado de bienestar y de apoyo a los grupos minoritarios y sus derechos. Tenemos también como ideología el movimiento transgénero LGBTQ, que está enmarcado dentro de lo que se conoce como ideología de género. Como último ejemplo de la lista, vamos a detenernos un momento en lo que se conoce como feminismo. Lo definimos como el movimiento político y social que pide para la mujer el reconocimiento de las capacidades y derechos que le son reconocidos a los hombres. Dicho en otras palabras, es fundamentalmente un movimiento político-social que surge de la convicción de que las mujeres son tratadas injustamente por la sociedad, ya que tienen menos derechos y menos oportunidades que los hombres, y que como consecuencia, eso hay que cambiarlo. Podemos agruparlo históricamente en 4 grandes períodos que fueron oficialmente llamadas las 4 olas del feminismo. Vamos a mencionarlas por separado para comprender mejor, indicando el tiempo histórico y sus objetivos. Tenemos la primera ola. Está enmarcada en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, entre 1789 y 1848, en medio de la Revolución Francesa. Como objetivos tenía la igualdad de derechos civiles, entre los que estaban los derechos matrimoniales, de hijos, derecho al trabajo, capacitación profesional y la educación. La razón de la lucha era que cuando en medio de la Revolución Francesa se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, todos estos derechos que mencionamos estaban sencillamente vedados a la mujer. Seguimos con la segunda ola, la cual colocamos entre el año 1848 y 1960. Durante este periodo, la mujer era considerada como un ente privado, sin voz ni voto. Aquí es donde la mujer lucha para entrar en el ámbito de la política y luego de mucho luchar, se consigue logros como el derecho al voto, a un trabajo con un salario adecuado, el derecho a conducir un vehículo, educación superior, control de la natalidad y un cambio generalizado que incluía llevar el pelo más corto. Hablemos ahora de la tercera ola. La tercera ola la ubicamos históricamente entre los años 1960 y 1980. En este periodo se ataca más de frente al patriarcado, o sea, el sistema que tiene al hombre como figura dominante. El movimiento se hizo un tanto más maduro y entre los logros más destacados figuran la protección a la mujer contra despidos injustos por embarazo, permisos de maternidad pagados y medidas de protección contra la violencia doméstica. Entonces llega la cuarta ola, la cual ubicamos desde el año 1980 hasta la actualidad. Es cuando el movimiento feminista se hace aún más fuerte y más notorio. Es cuando aumenta la lucha contra la violencia de género y contra los estereotipos, tales como el hombre a la oficina y la mujer a la cocina. No debemos olvidar el muy notorio movimiento lanzado en Twitter con el hashtag #MeToo, que cobró una gran notoriedad a raíz de denuncias de violencia sexual en el mundo artístico. El uso de las redes sociales hace que ese movimiento, junto con toda la causa en general, se convierta en una verdadera explosión social. Entonces, entra en la paleta de reclamos un elemento muy destacado: la lucha por los derechos del colectivo transgénero LGBTQ.
Este movimiento feminista ha tenido en sus 4 etapas mujeres muy destacadas cuyas voces calaron de verdad en la sociedad y cuyos nombres tenemos que omitir por falta de espacio. Si analizamos los reclamos visibles de las 4 olas del movimiento feminista, podríamos aplaudir al ver que la lucha es para permitir al sector femenino una parte igualitaria y más justa del pastel social, financiero y educativo. Una lucha por unos derechos que generacionalmente les han negado. En otras palabras, la línea divisoria que se pretende eliminar parece ser justa desde varios ángulos. Sin embargo, el verdadero motivo para eliminar esa línea divisoria entre ambos géneros podría ser otro menos obvio y un tanto más desconocido. Parece ser que el verdadero motivo sería amalgamar los roles tradicionales del hombre y la mujer para dar como resultado un rol general que sea neutro y permisivo, donde el hombre puede ser mujer y la mujer hombre, y no específicamente refiriéndose a los roles sociales. Vamos a definir 2 términos claves para nuestro análisis de hoy. Número 1 es el patriarcado. El patriarcado es el predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo. Es el sistema que posiciona a los hombres como gobernantes de la vida privada y pública. Por ejemplo, una sociedad en la que los hombres toman decisiones, las mujeres acceden. Los hombres tienen posiciones de liderazgo en general, en el que la mujer es vista simplemente con un papel complementario y solidario. Vivimos en una sociedad patriarcal y esa es la norma. Veamos ahora el matriarcado. Es una ideología de género que posiciona a la mujer en el rol dominante. En una sociedad matriarcal, las mujeres ejercerían autoridad en toda la vida social y tendrían el control del poder y de la riqueza. ¿Por qué decimos que es solo una ideología? Pues porque, aunque hay mujeres que históricamente han llegado a posiciones de poder en diferentes estamentos de la sociedad, el matriarcado no está realmente impregnado en las instituciones o culturas del mundo de hoy. Pongamos un ejemplo en las ramas militares de los Estados Unidos. Hasta 1948, no se le permitía a ninguna mujer servir tiempo completo en las Fuerzas Armadas. Todo esto cambió en el 1948 y entonces se les permitió a las mujeres servir tiempo completo y muchas mujeres comenzaron su ascenso en los rangos militares demostrando capacidad de combate y comando. El rango de general en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tiene 4 niveles que se representa en el uniforme con insignias en forma de estrellas y cada nivel de comando se distingue por el número de estrellas que posea el oficial. De esa forma tenemos general de brigada, que lleva 1 estrella, mayor general, que lleva 2 estrellas, teniente general, 3 estrellas y finalmente general, 4 estrellas. Solo 10 mujeres en la historia han logrado el grado de general de 4 estrellas. Y ahora mismo, por primera vez en la historia, 4 mujeres ostentan ese codiciado rango. En primer lugar, tenemos a la general del ejército Laura Richardson, quien es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. En segundo lugar, le sigue la general de la Fuerza Aérea Jacqueline Van Ovost, jefa del Comando de Transporte de la Fuerza Aérea. En tercer lugar, la almirante de la Guardia Costera, Linda Fagan, quien es comandante de la Guardia Costera. Y en cuarto lugar, la almirante de la Marina, Lisa Francheri, quien es la subjefa de operaciones navales de la Marina. Todas ellas esposas y madres con hijos. Pero, aún llegando a esos niveles tan altos,
estas mujeres no están realmente inclinando la balanza hacia el lado matriarcal en las Fuerzas Armadas. Lo saben muy bien y tampoco esperan que esposos e hijos les den el saludo militar cuando llegan a la casa y no tienen problemas algunos en llevar a cabo sus roles de esposas y madres cuando cuelgan el uniforme en casa. ¿Es el patriarcado un sistema abusivo y arbitrario y hay que luchar por modificarlo, tal vez elevando el matriarcado al mismo nivel? Algunos, basados en las conquistas del movimiento feminista, podrían rápidamente decir que sí, que es abusivo y hay que luchar contra este. Pero una cosa es que a través del feminismo se busque una mayor participación de la mujer en roles tradicionalmente patriarcales y luchar por conquistas laborales y educativas, y otra cosa es tratar de eliminar la línea divisoria en el plano moral en donde el patriarcado y el matriarcado se den la mano y formen una amalgama moralmente peligrosa que dé paso a males mayores como los que estamos viendo hoy. ¿Es que acaso es parte de un plan concebido con anticipación y que ha estado dando resultados? Es necesario entonces que miremos hacia atrás, muy hacia atrás, para darse cuenta de que la primera familia en habitar esta tierra lo hizo bajo un sistema patriarcal, con el hombre como cabeza de familia y la mujer e hijos sujetos a su autoridad. Lo que Dios estableció en Edén con Adán y Eva no fue un sistema de esclavitud donde la mujer y sus hijos perdían sus derechos individuales ante el cabeza de familia, sino que lo que estableció fue un sistema basado en la funcionalidad que establecía diferencias claras en cuanto a los roles del hombre y la mujer. Quizás alguien pueda apuntar que lo que el movimiento feminista busca esencialmente no es destronar el patriarcado, sino elevar el matriarcado a un nivel más relevante. Pero eso tiene un precio. Mientras más aumenta la participación femenina en el mundo laboral, más disminuye su participación en el hogar. Pregunto, ¿por qué generaciones anteriores eran más sanas y productivas? ¿Por qué generaciones anteriores dieron al mundo con más facilidad verdaderos genios de la ciencia, las artes, la educación, la política y muchas otras disciplinas más? Sin necesariamente sonar como algo machista, con los logros del movimiento feminista, la salida en general de la mujer del hogar a la oficina ha creado un vacío en generaciones que crecen mayormente en manos de un daycare desde muy temprana edad. No hay que ir muy lejos para determinar que la presencia de la mujer en la casa como madre y maestra ha sido y es, aunque ya de manera muy escasa, un factor determinante para formar y moldear la generación siguiente, que son los hijos. Esas generaciones anteriores estaban llenas de madres maestras que sabían muy bien lo que tenían en sus manos y se empeñaban en inculcar en esos muchachos respeto y modales y a enseñarles que boys are boys and girls are girls. Los muchachos son muchachos y las muchachas son muchachas. Esas madres maestras se aseguraban de que los varones jugaran con juguetes de varones, tales como los tradicionales vaqueros, soldaditos, carros de policía, bomberos, guantes y bates de béisbol. Y las hembras que jugaran con jueguitos de cocinas, juegos de jacks y muñecas. En familias en las que habían varones y hembras y tenían bicicletas, la de los varones no llevaban adornos y la de las hembras eran generalmente de color rosado y llevaban unos flequitos plásticos de colores
que colgaban en ambos lados del timón para dejar claro que esa bicicleta era la bicicleta de una niña. Esas madres maestras se aseguraban de que el pelo largo lo llevaran ellas y no ellos. Para esas generaciones, el hombre es quien provee y ella se encarga de la crianza de los hijos. ¿Es acaso esto humillante? Es mejor una buena madre que una mala ejecutiva. Esas madres maestras responsables no se figuran a sí mismas luchando por un puesto ejecutivo mientras sus hijos se degradan moralmente día a día por falta de conducción, porque los dejan todo el día con personas que les enseñan que no hay línea divisoria entre hombre y mujer, que les dicen a la niña que si en su casa no les dejan jugar con los juguetes de su hermanito varón, allí sí puede, y que les dicen a los varoncitos que si desean experimentar con la ropa y accesorios de sus hermanitas, allí pueden hacerlo. Esta transición sistemática de quién cuida a nuestros hijos durante el día, sea en daycare o escuelas, explica en mucho grado el deterioro marcado de las generaciones más recientes. Para enriquecer este punto, podemos citar algunos ejemplos de figuras relevantes que crecieron fuertemente influidos por la figura materna. En primer lugar, tenemos a Abraham Lincoln, quien creció lejos de su padre, pero encontró en su madrastra el ánimo, el apoyo y la seguridad que necesitaba. El resto es historia. En segundo lugar está Franklin Roosevelt. Su relación con su madre fue firme y vital, y ella plantó en él las semillas del liderazgo. En tercer lugar, tenemos el caso de Napoleón Bonaparte. Su madre, Madame Bonaparte, era una mujer de grandes convicciones y su hijo Napoleón la amaba y respetaba profundamente. Ella lo enseñó a soportar vicisitudes y luchar contra la adversidad. Napoleón tenía la convicción profunda de que sus cualidades eran el reflejo de las cualidades de su madre, pero que sus defectos pertenecían solamente a él. En la cultura tradicional judía, la casa era la primera escuela y los principales maestros eran los padres, mayormente la madre porque el padre estaba fuera buscando el sustento. Pero que el padre estuviera fuera durante el día no lo eximía de su rol de educador. Los hijos eran de ambos y compartían la educación de ellos. Esta era una educación teocéntrica, o sea, centrada en Dios, con la Torá como texto principal, repetida constantemente para memorizarla, y comenzaba casi desde que el infante comenzaba a hablar. Y aunque para aprendizaje didáctico como leer y escribir, los niños asistían a casas de estudio que se llamaban en hebreo Baita Sefer, o sea, casa del libro, la educación recibida de los padres era crucial para sus vidas. Grandes personajes de la Biblia crecieron educados en las rodillas de sus madres, quienes se aseguraban de inculcarles a ellos el temor a Dios y el respeto a los demás. El mayor ejemplo que tenemos es el de nuestro Señor Jesús, quien creció y fue educado en las rodillas de su madre María, una jovencita judía que tenía muy claro su rol como madre y maestra. Vamos a dejar en claro algo muy importante. No había movimiento feminista en la cultura judía para igualar los roles del hombre y la mujer. Y de haberse levantado, no habría progresado. Desde la creación, el hombre y la mujer han tenido roles muy claros. La línea divisoria que marcaba la diferencia entre los dos roles siempre fue muy clara. Creo que cualquier figura femenina, ya sea sola o en grupo
que se levantara pidiendo la unificación de los roles o la eliminación del patriarcado, sería severamente castigada, si no apedreada. En nuestro próximo episodio analizaremos la influencia del movimiento feminista en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios les bendiga, gracias por su audiencia y hasta nuestro próximo episodio.